Muy buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Segundo episodio de esta temporada número 10 que estrenamos la semana pasada. 5 minutitos más o menos después de las 10. Este es un programa que ustedes saben que yo lo grabo un día antes, ¿no? Así que si les hago un poco de trampita con esto de estar en vivo, a veces me pierdo alguna cosa, ya lo saben, en este país donde las cosas pasan los viernes, digo, la puta madre, siempre pasa algo cuando yo ya grabé. Bueno, en fin, espero que no pase nada en estas horas entre que estoy grabando y ustedes me están escuchando. Les decía que mi nombre es Dante Palma, que Juanjo Agüero es el productor, que Juana Silva es quien opera, que la radio es la www.larz.com.ar, que también nos pueden escuchar a través de mi canal de YouTube personal, www.youtube.com/palmadante, canal al cual yo siempre les sugiero que se suscriban de manera gratuita, apretan ahí el botoncito, luego ponen la campanita para que les avise cada vez que sale algún contenido nuevo. De hecho, mira, esta semana, a propósito de esto, como me quedé afuera de lo de Trump y lo de Messi y eso, cuando grabé, bueno, me pareció que valió la pena y el fin de semana subí ahí unos 20 minutitos de reflexión sobre el tema. Entonces, pues digo, No Estoy Solo tiene como una especie de emisión base, que es la del sábado a las 10 de la mañana, pero después se reproduce y se le agrega información a través de las posibilidades que nos brinda el canal, que es esto de que cuando se me ocurre alguna cosa, agarro la camarita, me grabo y se los ofrezco, se los comparto y a la comunidad, que cada vez, por cierto, está más amplia. Creo que ya tenemos estamos llegando a los 2.500 suscriptores gratuitos. Por supuesto, también siempre después está el mangazo. Ustedes saben que ya todas estas plataformas, llamemos de streaming, viven... todas no, seamos buenos, no. La gran mayoría viven de los aportes de los usuarios, otros reciben jugosas pautas oficiales. No es nuestro caso, así que también, si pueden hacer ahí un aporte o tienen una suscripción mensual desde 2.000 pesos, bueno, si pueden hacerlo bien. Si no, no importa, suscríbanse gratis. Es hecho ahí el mangazo. Hablemos un poquito entonces del programa y de la semana también. Fue una semana... Estamos... ¿Cómo era? Me pareció tan... deslomado. Me pareció una frase, una palabra que me costaría tanto utilizar, ¿eh? Y no porque uno no se deslome, pero... Escucharla en la boca de un tipo como Adorni, digamos, y unirla a un viaje a Estados Unidos en hoteles carísimos con la mujer... Con la tuya, contribuyente, como se diría ahora, fue duro. Pidió disculpas, ¿no? Pidió disculpas por decir deslomarse y no por el llevar a la mujer a un viaje donde no corresponde llevar a la mujer, ¿no? Tampoco aclaró del todo, se enojó también el amigo con el cual viajó en un avión privado a Punta del Este, que los que por lo menos leí ahí algunos periodistas que hablan de... lo que podría tener un costo de $10.000. Otros, digamos, más cercanos a Adorni dicen que es menos. Pero, bueno, digamos que un avión privado sabemos que barato no va a ser. Y algo que no coincide, por lo menos, con la declaración jurada de Adorni. Con lo cual ahí podría haber otra cuestión. Seguramente alguien hará alguna presentación y Adorni tendrá que dar las explicaciones del caso. Pero... está claro, ¿no? Quien siempre levantó el dedito y se transformó en una especie de paladín contra el supuesto gasto superfluo y de la casta de privilegiados, finalmente demuestra que con un poquito de poder, en este caso con bastante, para mi gusto, finalmente actúa como los peores sectores privilegiados de la casta, ¿no? Que después haya un pase de factura ahí, yo creo que es más probable, ¿no? Una internita que seguramente... no es para nada chiquitita la internita y bueno, no sabemos de dónde salió la información. Aún se filtró una foto de casualidad, alguien sacó una foto donde no correspondía y alguien reconoció a la mujer. Bueno, todo puede ser, pero quizás alguien levantó el teléfono y le dijo a alguien, che, mirá esta foto, ¿sabes que estuvo acá la mujer de Adorni conmigo acá también? Bueno, no lo sabemos, no es información, en serio, no la es. Pero uno sospecha siempre de esas cosas que se filtran o de esos supuestos
Bueno, también podían ser descuidos de la impunidad, ¿no? Así que no lo descartemos. Pero bueno, creo que ese fue el tema. Adorni está recibiendo, y hay mucha gente que estaba sentada esperándolo, ¿no? De adentro y de afuera. Así que, como es la moral como política de Estado, que incluso creo que así se va a llamar el nuevo libro de Milei, no se va a tener que reescribir algunas páginas, al final las páginas de Adorni. Y otras cuantas, ¿no? También. Pero bueno, de eso justo habíamos hablado. Yo no sabía, creo que lo dijo con Milei, perdón, con Majul. Como son lo mismo, fue un fallido. Disculpen. Pero que va a escribir un libro y que se va a llamar así. Y es justo lo que habíamos criticado la semana pasada, ¿no? Con esto de Maquiavelo vive, señor presidente, y con los riesgos que suponía entonces desplazar a la política y poner en el centro la moral. Aunque yo no había hecho hincapié en esto de la hipocresía, ¿no? Que era otro aspecto. Es decir, bueno, si vos ponés la vara muy alta, mirá que tenés que tener el culo muy limpio, ¿no? La verdad que eso me parecía lo de menos, y de algún punto me parece lo de menos. También quiero ser justo. Si creo que la cuestión de la corrupción no digo que no sea importante, es muy importante, pero a mí en lo particular me interesa discutir política, por eso este programa no es un programa de denuncias de corrupción, ¿viste? Si hay un caso uno lo menciona, listo, pero no. Eso a mí no, en lo particular no me interesa. Y creo que para el análisis no hay mucho que analizar. ¿Qué puede hacer uno? Más que decir, está mal, no roben, listo, ¿no? Bueno, en fin. Esto respecto a lo que sucedió en la semana. Para contarles de qué va el programa, vamos a escuchar primero el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Bueno, ahora sí, 2 semanas atrás, cuando empezó el programa de Carlos Pagni, él cita ahí una nota que había salido en una revista digital, después les voy a mencionar con detalle, pues si ustedes la quieren leer, donde se hablaba de que había una especie de nuevo consenso social, incluso un consenso social tan fuerte como el que existió en los años 80 con la democracia, que llamaba a respetar un nuevo orden macroeconómico ortodoxo. Y que entonces la posibilidad de renovación del peronismo dependía de que justamente el nuevo peronismo abrace ese supuesto consenso ortodoxo macroeconómico. Incluso se le exigía al peronismo abjurar, rechazar lo que fue el proceso que los autores ubican entre el año 2005 y 2023, es decir, todo el kirchnerismo. Entonces, a propósito de la pregunta, me parecía que era un buen disparador, obviamente soy crítico de la nota, pero digo, me parece un buen disparador justamente para, una vez más, rediscutir, si quieren, la renovación del peronismo, y en todo caso preguntarnos para qué debería renovarse el peronismo. Yo soy los que cree que tiene que renovarse, pero creo que también la pregunta debería ser ¿para qué? Creo que si es para eso, yo plantearía algunas dudas. Así que de eso va el editorial del día de hoy. Y después, en la segunda parte, estrenamos este año, ya la habíamos hecho el año anterior, creo, o hace 2 años ya. Parece que hace 2. Hacemos estreno 2026 de la sección, una historia, una idea, un libro, donde hacemos una reseña de un libro. Nos volvemos místicos hoy y vamos a hablar del libro de Byung-Chul Han, de este filósofo coreano bestseller, que cada vez que publica algo mucha gente lo compra, que escribió un libro sobre Dios, menudo tema, ¿no? Lo publicó a fin del año pasado y bueno, durante el verano ahí lo leí y me hice ahí una especie de reseña, es una reseña, la escribí, así que ya que me tomé el trabajo se las voy a leer y me parece un texto interesante. Después van a escuchar las críticas que yo le hago, pero críticas bastante severas, pero no importa, me parece que a mí es un autor que me gusta leer, más allá de que cada vez me parece más previsible, cada vez sentencia más cosas, por el momento no sé si, en este caso por lo menos estoy leyendo un libro de religión o un libro de filosofía, mire, y aún así, me parece que vale la pena leerlo, ¿no? Pero entonces quédense, aún los ateos,
porque el libro, en serio, por lo menos las reflexiones que uno puede sacar de ahí, los análisis, los diagnósticos, son valiosos, aunque más no sea para discutirlos. Si nos quedan unos minutitos al final, haremos también eso, algo de agenda cultural, como siempre, por cierto. Y bueno, insisto, los invito, si llegan tarde o después si quieren repetir algunas partes del programa, a que entren directamente ahí a mi canal de YouTube, el Palma Dante, donde van a encontrar los archivos incluso de los últimos años. Sí, también lo pueden escuchar ahí sueltos en algunas otras plataformas como iVoox, especialmente, que tiene el formato podcast. Pero bueno, mejor si entran a mi canal, y además donde van a ver ahí las en imágenes, ¿no? Como siempre les digo en broma, nada demasiado maravilloso, es mi cara frente a un micrófono. Pero bueno, eso. Es mejor, lo siento más cerca si son parte de la comunidad. No me extiendo más, entonces escuchamos el audio del municipio de José Cepaz y vamos de lleno al editorial del día de hoy. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. ¿Para qué renovar el peronismo? Algunos meses atrás comenzábamos una nota tomando una cita del filósofo reaccionario Joseph de Maistre, aceptando su error de diagnóstico acerca de la Revolución Francesa, una cita bastante famosa, muy elocuente. Él decía entonces que no se trataba de la Revolución Francesa, ¿no? Que no se trataba de un acontecimiento, sino de una era. Una gran definición. No era un acontecimiento, o sea, no era algo pasajero, sino que era una era como un tiempo histórico que llegaba para quedarse, digamos. En ese momento lo hacíamos para trazar un paralelo con Milei y afirmar que su irrupción, entonces no era un exabrupto momentáneo, sino más bien el desenlace que coronaba una época. No hace tal espacio para o donde indagar sobre este punto, pero frente a los que, por ejemplo, tras la sanción de la reforma laboral, indicaban que Milei estaba rompiendo el último dique de la Argentina peronista, desde aquí consideramos que ese dique, en todo caso, ya se había roto mucho antes. Milei no sería entonces la causa de una transformación, sino el efecto de lo ya acaecido. Si nuestra hipótesis es correcta, y Milei es una era antes que un acontecimiento circunstancial, surge la siempre revisitada pregunta alrededor de qué debe hacer el peronismo, ¿no? Y si ustedes se fijan ahí, la pregunta tiene como varias aristas, pero siempre, se interpreta desde una perspectiva electoral, o sea, finalmente, ¿qué debe hacer para ganar, ¿no? Así, entonces, el interrogante acerca de qué debe hacer el peronismo se transforma en una cuestión más bien electoral, en el sentido, o que en todo caso, cobra un sentido particular, especialmente porque de las últimas 9 elecciones perdió 7, así que tiene sentido la pregunta, específicamente de la perspectiva electoral. Entonces, bueno, ya saben, ahí empezamos, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, bueno, eso, todos los juegos de palabras de aquellos que creen que la política se reduce a comunicación y sobre todo aquellos que entienden que ganar es sumar dirigentes que presuntamente son propietarios de votos, ¿no? Y que van ahí por la vida con los votos en una mochila. Ya va así como, vieron la política del verdulero, ¿no? Entonces que va anotando ahí en la libretita, vos, yo tengo 20, vos tenés 5, yo tengo 4, llegamos a 40, ganamos, ¿no? Así sucedió con Alberto Fernández, digamos, pero habría que decir que, pareció más la excepción que la regla, y es una dinámica que lamentablemente acaba siendo funcional
a las extorsiones de las minorías de esos espacios, ¿no? O los proyectos unipersonales, no sé, como el de Grabois, etc. O sea, como la diferencia entre ganar y perder a veces no llega a 5 puntos, son 4, 3 puntos, los que tienen esos 3, 4, 5 puntos, te los venden como a precio oro. En realidad algo parecido también ocurrió esta semana con la visita de Pichetto a Cristina, no porque Pichetto tenga votos, digo, pero sí esta cosa, hay que sumar dirigentes porque entonces todos traen algo, ¿no? O digamos, las fantasías de un gran frente anti-Milei con una flexibilidad inversamente proporcional a su coherencia. A propósito, un par de semanas atrás, creo que fue el primer programa del año, Carlos Pagni, en Odisea Argentina, citaba interesadamente, a mi juicio, una nota que se había publicado en la revista digital Panamá. Había salido en diciembre del año pasado. La firmaba Juan José Amondaraín y Luciano Cicconi. Y la nota se llamaba ¿Es posible una renovación del peronismo? Un signo de pregunta, ¿no? ¿Es posible una renovación del peronismo? Cuando digo interesadamente lo de Pagni es porque la nota indica que, esta es la tesis, digamos, que la única posibilidad de renovación del peronismo sería aceptar, cito, un consenso social en favor de un orden ortodoxo para la macroeconomía argentina. Aceptar un consenso social en favor de un orden ortodoxo para la macroeconomía argentina. Es decir, el peronismo que mejor le sienta a los que no son peronistas, como Pagni, digamos, ¿no? Que tiene todo el derecho a no serlo, pero me parece que por eso le interesaba en particular. Según los autores, vuelvo a citar, no hay verdadero espíritu renovador mientras la dirigencia peronista no salga a afirmar públicamente que está en contra de... Después voy a volver sobre esto, pero traten de retenerlo. O sea, la dirigencia peronista tiene que manifestarse públicamente y decir que rechaza la inflación, el déficit fiscal, la emisión monetaria, las retenciones, los aumentos de impuestos, las tarifas subsidiadas, el cepo cambiario, la devaluación y toda otra causa macroeconómica que haya conducido a la crisis económica terminal de 2023. Esa es la cita de los autores. Además agregan que para ganar la elección, el peronismo debería, cito de nuevo, enterrar la reivindicación del proceso 2005-2023, que es un proceso que la sociedad rechaza, dicen ellos. También dicen que la prioridad del peronismo debe ser la producción y la creación del empleo privado por sobre el redistribucionismo, así se dice, y que, entre otras cosas, el peronismo debe reasumir su rol reformista, también debe asumir su rol de partido formador de orden económico y de disciplinamiento social, capaz de ajustar cuando sea necesario, como así también el establecer alianzas con los sectores más modernos de la economía. Esa es la tesis de la nota. Por último, también allí, en ese texto, llaman a adherir a este presunto nuevo consenso, o digo de otra manera, adherir a este presunto nuevo consenso social del orden ortodoxo de la macroeconomía no sería una, digamos, decisión ideológica, sino, yo diría, algo más complicado aún. Esto es una condición que ellos llaman prepolítica. Prepolítica. Y ahora los vuelvo a citar. Una condición prepolítica de su renovación para volver a ser un factor de poder, para volver a la sociedad y volver a gobernar, ¿no? Eso se dice entonces de lo que tiene que hacer el peronismo en la actualidad. Desde mi punto de vista, el texto da en el eje en un aspecto que aquí en realidad venimos mencionando hasta el hartazgo, hace muchísimos años, ya me han escuchado 1000 veces. Esto es, fue la última gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la que operó la segunda fase de la desorganización de la vida que había diagnosticado la propia Cristina durante la administración Macri, ¿no? O sea, con una inflación de más del 200%, no hay orden posible, ni proyecto, ni nada. Entonces tienen razón los autores cuando dicen el peronismo era un partido del orden, digamos. Cuando vos votabas peronismo, o incluso cuando los antiperonistas votaban peronismo para poner orden. Y esto no sucedió, con el último gobierno especialmente. Yo creo que la subestimación del efecto inflacionario sobre la subjetividad
o si quieren lo digo más fácil, sobre el día a día de la gente, es algo que el kirchnerismo, peronismo, progresismo, se pónganle ustedes lo que quieran, continúa sin comprender, ¿no? O continúa menospreciando. Y también lo dijimos acá. A ver, la campaña de Massa llamaba al voto racional, pero ¿qué era más racional? ¿Votar al ministro del 200% de inflación o al loco que decía que la iba a llevar a cero con una motosierra? Bueno, las urnas hablaron finalmente. Agreguemos a esto los elementos de la famosa batalla cultural, ¿no? O sea, aquella que creó fracturas sociales donde no las había. El confundir también la cultura popular con el lumpenaje. El antipunitivismo sonso, sectario y lejos del padecer cotidiano del pueblo. El reemplazo de los trabajadores como columna vertebral por nuevas identidades de laboratorio palermitano, etcétera, ¿no? Etcétera. Y puedo seguir y en todo caso la pregunta que sobreviene en realidad es cómo ese espacio pudo haber seguido siendo competitivo con todo esto. Ese es el milagro, ¿no? Dicho esto, y aun cuando, como también, discúlpenme, otra autorreferencia, pero como venimos diciendo aquí desde hace años, utilizando la figura del Joker como emblema del individuo roto que se aceleró por el efecto de la pandemia, no parece tan claro que la era mileísta se caracterice por ese presunto consenso social de orden ortodoxo macroeconómico. Y lo digo, por la duda lo aclaro, lo digo desde el lugar de quien considera que alguna de las medidas de ese presunto nuevo orden social, bla, 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 económico, ortodoxo, bla, bla, eran y son necesarias. Incluso con los efectos colaterales visibles, hasta me puedo hacer cargo de, por lo menos, de una buena parte de eso también. O sea, yo creo que hace falta alguna de las medidas que tomó Milei. Vamos a decirlo sin ambigüedades. No se puede vivir con inflación. No se puede. O sea, son contados los dedos de una mano los países que viven con inflación. Así que no me vengan a decir acá que Argentina tiene una casta de empresarios especiales, especialmente hijos de puta. Bueno, en todo el mundo hay empresarios hijos de puta, pero la inflación la tenemos nosotros. Entonces, vamos, viejo. Vamos. Entonces, medidas de índole, llamemos ortodoxos, fiscalistas, como ustedes quieran ponerle, son necesarias, a ver, sin que eso suponga necesariamente irse a la cama abrazado a los libros de los Chicago Boys. O sea, no hace falta tanto, nadie nos pide tanto, ¿no? Pero incluso, a ver, los últimos años de Cristina con una inflación al 25, redondeando, aun cuando las paritarias acompañasen, dato no menor, por cierto, dato no menor, pero digo, incluso esa situación tampoco era sostenible, no se puede permitir, porque no se puede sostener, porque hay un momento que eso termina escalando y se espiraliza, ¿sí? Dicho esto, a ver, que la condición de posibilidad de la renovación del peronismo sea abjurar, recuerden lo que decía la nota, del proceso 2005-2023, yo diría hay un curioso recorte, 2005-2023, curioso recorte, por no decir insólitamente dualdista, vamos a ponerle nombre propio, pero bueno, suponer que hay que abjurar de eso es desconocer las virtudes, incluso en términos ortodoxos, digamos, de la gestión Kirchner, especialmente de la gestión Kirchner, no hace falta ya que entremos en los detalles, pero que tuvo muchos aspectos de la ortodoxia macroeconómica, y con sus bemoles también, desde la perspectiva de la ortodoxia macroeconómica, de lo que se suele llamar la década ganada, por más que en todo caso quizás podemos discutir, quizás le sobra un poquito, algún año a la década ganada, es un poco menos, está bien, no importa. Sí, vamos a poner 2011, 2003, 2011, ¿no? Parece que eso, digamos, ese fue un proceso virtuoso, aún con sus dificultades y aún con errores, digamos, y aún con problemas también. Menos, desde mi punto de vista, se puede compartir esta idea de que este nuevo orden social en favor de un modelo ortodoxo macroeconómico es una condición prepolítica. Que los autores, por cierto, esto no lo mencioné antes, hacen equivalente al consenso democrático que el peronismo tuvo que admitir después de la derrota del 83.
O sea, sería lo mismo, este orden macroeconómico tiene el mismo consenso prepolítico que el consenso prepolítico que existía a favor de la democracia en los 80, digamos, ¿no? Después de la dictadura. Yo entiendo que en los últimos años se hayan revitalizado discusiones que parecían saldadas, pero aunque eso efectivamente está sucediendo, el consenso democrático es afortunadamente profundo, a tal punto que incluye a tipos como Milei, digamos, Milei está dentro del sistema. En cambio, el presunto consenso ortodoxo no, y menos como condición prepolítica, ¿no? Incluso cuando, como dijimos, yo soy de los que cree que el mileísmo es una era, no una circunstancia pasajera, e incluso cuando también yo creo que es cierto que el peronismo le sigue hablando a una ciudadanía cuya configuración no entiende ya ni representa, por lo menos mayoritariamente. Fragmentación, destrucción del tejido social, reconfiguración del capitalismo y de la esfera del trabajo bajo gobiernos que en los últimos 10 años no gestionaron bien, entre otras cosas, han generado, como le decía también, jokers, individuos rotos, incapaces de ser representados, o, lo que es peor, cuya representación más cabal es una más que justificada ira. No hay ningún consenso ahí, y aunque hay que admitir que los autores bien se encargan de señalar que el consenso al que se refiere no sería ideológico, digo en el sentido de suponer, esto también lo hemos dicho acá, no, por favor, señores del gobierno, no sean ingenuos, no se van a creer que la mayoría de los argentinos son libertarios. No, muchachos, si creen eso, no entienden nada, ¿no? Pero digo, parecería más bien que estamos frente a un fenómeno distinto, que quizás justamente se caracterice por la fragmentación de necesidades e identidades antes que por los consensos. Es decir, por la falta de consensos más que por los consensos. Como interrogante final, me preguntaría a su vez qué quedaría del peronismo si, repito la cita de los autores, su versión renovada se manifiesta en contra de la inflación, el déficit fiscal, la emisión monetaria, las retenciones, los aumentos de impuestos, la tarifa subsidiada, el cepo cambiario, la devaluación y toda otra causa macroeconómica que haya conducido a la crisis económica terminal del 2023. Esa era la cita. Y lo planteo, y lo tengo que volver a repetir, porque yo parece que estoy defendiendo toda esa lista, pero sí, sintiéndome parte de los que cree que algo de este consenso macroeconómico ortodoxo es necesario, ¿eh? Yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy ahí. Sin embargo, seamos buenos con nosotros mismos. A ver, podemos estar en contra de la inflación, como yo le decía, no se puede aceptar esos números, ni siquiera estos números, aunque en este caso a favor de Milei, dice, bueno, Milei lo tomó a 200%, entonces también caerle encima diciendo, ahora vos tenés un 3% mensual, bueno, es un poco injusto, me parece, ¿no? Pero no se puede sostener, está claro, creo que el propio Milei lo sabe, no podés sostener estos números. Digo, podemos estar en contra de la inflación, pero las tarifas subsidiadas, de manera racional y no como se hizo. Pero podemos pensar una política de tarifa subsidiada, que sea racional, ¿no? O sea, me parece que eso se puede pensar. Las retenciones, por cierto, a fin de cuentas, mucho consenso, pero todos los gobiernos finalmente las mantuvieron. Un poquito más, un poquito menos, con algún gesto, con alguna cosa, pero las retuvieron también los gobiernos no peronistas, ¿no? Y también una escala progresiva de impuestos que eventualmente los aumente para algunos sectores y los baje para otros. En lo personal, a mí no me parece una mala palabra, ¿no? Y ponerlos en la misma lista que el cepo cambiario, el déficit fiscal, que también incluso te podíamos discutir determinadas circunstancias en la cual por algún efecto, bueno, en este momento se puede tener un poco de déficit para luego recuperar. Bueno, me parece que no es lo mismo que la emisión monetaria descontrolada, aunque también, porque finalmente emisión monetaria tiene que ver con política económica. Hay momentos donde yo puedo emitir, hay momentos que no. Otra vez, si se hace de manera racional, sí, si no te genera 200%. No es solo la emisión monetaria, desde mi punto de vista, pero eso claro que ayuda, no lo podemos desconocer. Pues sí, esa lista es una lista injusta, me parece. O es una lista donde uno puede empezar a tomar algunas cosas y dice, para, esto sí, esto no. Y entonces poner todo en la misma bolsa, me parece que le hace un flaco favor a la complejidad. Para cerrar, en todo caso, si el peronismo asumiera como tal esta agenda, en realidad incluso cabría preguntarse el para qué. ¿Para qué? ¿No?
Y no se trata de un planteo ingenuo e idealista. O sea, aquí entendemos muy bien que en política hay que ganar y que los puros están solamente para ser fumados, ¿no? O sea, quizás allí sí está el verdadero consenso. Hay que ganar. Hay que ganar. Pero si ganás, digo, sin saber para qué, sin molestar, burocratizado, sobreideologizado, gobernando para que nadie se enoje y absorbiendo la agenda de tu adversario como inevitable, lo más probable es que gobiernes mal y la ciudadanía te castigue. Pero ¿de qué consenso hablamos, por cierto, si el peor gobierno peronista estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta en 2023? A 3 puntos estuvo. Milei es una era y el peronismo debe renovarse, pero renovarse solo para ganar no sirve. Ya llega el Carnaval de la Región 2026. El domingo 15 y el lunes 16 de febrero, acércate a disfrutar de esta gran fiesta popular en pleno centro ensenadense. Te esperamos en la avenida Horacio Sestino desde las 20 horas. Acceso libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración, para regalar o regalarse. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No Estoy Solo, comentamos las novedades editoriales. Dios no murió. El que está muerto sos vos. El regreso de Byung-Chul Han, ¿no? Del filósofo de origen coreano, su nuevo libro que habla sobre Dios, me pareció una buena excusa para hablar un poquito del tema y del enfoque que él le da. Así que me hice una especie de reseña, de sumario de su último libro. Y eso es lo que les quiero contar. Les quiero contar un poquito esas notas que fui tomando aquí. El libro salió a final del año pasado, a final del año 2025, ¿no? Así que quizás ya algo escucharon. Vamos a ver si podemos aportar algo original. Le decía en el título de manera provocadora, ¿no? No es que Dios haya muerto, podríamos decirlo, se los digo de otra manera. No es que Dios haya muerto. El que ha muerto, dice Byung-Chul Han, es el hombre al que Dios se le revelaba. Por eso yo decía, Dios no murió, digamos. Señor Nietzsche, Dios no ha muerto, vos estás muerto. ¿Sí? Sí, eso es. Entonces, no es que Dios haya muerto, dice Byung-Chul Han. Lo que murió es el hombre al que Dios se le revelaba. Así empieza, además, es muy interesante, muy potente ese inicio. Y ustedes saben, digo, Byung-Chul Han, bestseller, ¿no? Este libro sobre Dios editado por Paidós, un texto que a su vez, en todos los textos él se basa en diferentes autores, pero acá en este caso está muy clara la influencia de la filósofa francesa Simone Weil. De
desde el principio, incluso ahí desde el subtítulo. Por supuesto que, a ver, aún con las repeticiones a las que un autor como Han nos tiene acostumbrados, el libro ofrece algunos enfoques a tomar en cuenta, especialmente cuando entiende que, a ver, el declive de la atención es una de las razones estructurales que explican esta imposibilidad del hombre actual de acceder a Dios. O sea, te la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué ha muerto el hombre al que Dios se le revelaba? Bueno, entre otras cosas, por el déficit de atención. No solo por eso, ahora vamos a ver las otras razones, pero empecemos por esa. A ver, la principal mercancía del capital hoy es la atención. Las plataformas se la disputan, o sea, constantemente, y esa distracción del multitask y el scrolling, ¿no? el scrolling perpetuo a los que nos someten nos impide un acercamiento a lo duradero. O sea, no hay jerarquía, todo vale lo mismo, no hay hilación, tampoco hay narrativa. O sea, videos de 15 segundos, mensajes de voz breve y ya. Eso es todo lo que hay. De hecho, Han entiende a la oración, ¿no? La oración religiosa, como atención profunda. Atención profunda que se abre a Dios sin pedir nada a cambio. Eso es la oración. Abrirse a Dios también sin pedir nada a cambio. O sea, es una escucha dispuesta al silencio divino, dice él, ¿no? En oposición al ruido que caracteriza la sociedad de la información a la que estamos sometidos. Finalmente es eso. La sociedad de la información está todo el tiempo bombardeándonos con ruido. Por eso también no es casual que no podamos soportar el silencio y que la angustia y la depresión se intenten tapar con hiperactividad. Creo que todos sabemos bien de qué estamos hablando, ¿no? La hiperactividad es ruido. La hiperactividad es ruido. Es desvío de la atención. No sea cosa que la atención se pose sobre nosotros y nos revele el vacío que habitamos. ¿No? Entonces, a ver, ansiedad, ataques de pánico, como se llama burnout, y la colección multicolor de pastillas que nos rodea, no son mera coincidencia. O, para parafrasear al propio autor en otro de sus libros, cuando nos transformamos en empresarios de nosotros mismos, el mal vivir no deviene una razón para la revolución, sino una causa para la depresión. Nada se sustrae a esta lógica, dice Han. Los objetos culturales son simplemente consumidos. Pensemos, si no, en la idea de, esto es un ejemplo que pone él, ¿no? Pero lo de maratonear series, ¿viste? Escucharon esta idea, maratonear series, o sea, encerrarme en mi casa el fin de semana y ver, o sea, toda la temporada de 10 capítulos de una serie. Para Han, este fenómeno se puede entender desde la oposición entre el comer y el mirar, ¿no? Comer y mirar. O sea, la tendencia del capital es a devorarlo todo, a comer, ¿no? Devorarlo todo, pero como quien busca saciar una necesidad inmediatamente. O sea, debo ver la serie completa el fin de semana para poder comentarla en la oficina el lunes. La mirada, en cambio, contempla. La mirada contempla y se corre de la dinámica del consumo. Cuando consumimos, o sea, 8 horas seguidas de una serie, no le estamos prestando atención. Estamos dándonos, en términos de comida, un atracón. Un atracón. O sea, no buscamos encontrar un sentido, sino comentarla en el grupo de WhatsApp. Es eso lo que buscamos. Pero incluso la espiritualidad misma ha sido cooptada por el capital. En este punto, Han refiere a la industria del mindfulness, que reduce la espiritualidad a una técnica, dice él, de la auto-optimización. Auto-optimización, es decir, no la entiende como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un mayor rendimiento. Eso sería la espiritualidad. O sea, el mindfulness como espiritualidad, dice, del régimen neoliberal, vuelve a unir a la religión con el capitalismo, como sucediera con el protestantismo.
La segunda causa de esta imposibilidad de acceder a Dios, le dije, la primera era la del déficit de atención, la segunda ahora es un clásico ya, ¿no? La expansión del yo. La expansión del yo. Es un tópico bastante ya trillado, típico de una crítica, podríamos llamar, neoconservadora, que me parece que es el perfil de Hahn contra el liberalismo, ¿no? Vamos a aceptarlo eso, ¿no? Que nadie se me ofenda. Aquí es donde va a aparecer Bale, Simone Bale, con más fuerza y especialmente a partir de su propuesta, su propuesta, podemos llamar mística. Simone Bale es una mística, que me parece que es la más controversial, o por lo menos es una de las más controversiales para mí, e incluso también enigmática en un sentido, que es lo que ella llama descreación. Descreación. Vamos a ver de qué se trata eso. La descreación sería algo así como un llamamiento a convertirse en nada, descrearse, ¿no? Como deshacerse, algo así. O sea, en este caso sería acabar con el yo. Acabar con el yo, como una forma de regresar en comunión en comunión y unidad al Creador. Cuando me descreo, vuelvo al Creador. Si somos criaturas surgidas por el amor o del amor de Dios, la descreación nos permitirá volver a participar de la potencia divina como un todo. Es lo que diría Bale. Y es lo que en el libro aparece como una consumación, cito, trascendente de la creación o una extinción en Dios. Me extingo en Dios. La verdad que para ser justos y a favor de Bale, habría que decir que ella fue consecuente y practicó su descreación a los 34 años cuando decidió dejar de ingerir alimentos. Este proceso de abandono del yo le permite a Hahn hacer una crítica a otra característica de nuestros tiempos, que sería algo así como la pasión por la autenticidad y por la identidad. Como si diferenciarse fuera la única forma de existir, incluso en forma de Terian. Lo único que importa es diferenciarme, entonces, listo, me pongo una careta de perro y empiezo a saltar ahí por la calle, listo, soy distinto. Lo cierto es que la autenticidad sería lo opuesto a la descreación, porque nos obliga todo el tiempo a ser algo o alguien. Y eso es como un mandato de los tiempos, ¿no? O sea, pensemos si no en la insólita moda de la aclaración de los pronombres, ¿no? O toda una protocolización alrededor de la identidad, de lo que soy o peor aún, de lo que creo ser. Todo el tiempo está puesta ahí la cuestión de la identidad, cuando ese yo debería correrse, ¿no? Entonces, descrearse sería abandonar ese imperativo de estos tiempos, que se lo presenta como revolucionario, y abrazar una forma de amor activo a Dios, dice ella, ¿no? Ese amor que no es transaccional, que no es que es un amor que da para recibir, en ese sentido que no es transaccional, sino que simplemente da, o sea, dona sin esperar nada a cambio. La tercera y última, entonces hablamos de déficit de atención, hablamos de la expansión del yo, la tercera ahora y última de las causas que nos impide llegar a Dios, según Byung-Chul Han, es la pérdida del silencio, algo dijimos ahí al pasar. Como mencionábamos al principio, Han entiende que la actual es una época de ruido, a tal punto que considera que si Nietzsche viviera, podría afirmar que ha sido el mismo ruido el que ha matado a Dios. Si ya no soportamos el silencio, es porque es el capital el que no lo acepta. Es más, podría decirse que el ruido multiplica al capital, o que el capital hace ruido para multiplicarse, mientras que el silencio se caracteriza por no producir nada y por fomentar una atención contemplativa que bien puede definirse como una virtuosa inactividad. Tras algunas reflexiones sobre la belleza en Dios, y que esto vamos cerrando, a ver, Han vuelve a retomar a Bale
entendida como, lo llama como un homo doloris de dolor, ¿no? O sea, que refuerza la necesidad del dolor para alcanzar a Dios y a la misma realidad. Este punto, una vez más, lo dirige contra la que sería otra de las características de nuestros tiempos, mucho más cercanos, estos tiempos, digo, al mundo feliz de Huxley, en el que el control se ejerce promoviendo la felicidad, ¿no? Digo, mucho más cercano a eso que al autoritarismo censor y perseguidor del Gran Hermano de Orwell. Es decir, estos tiempos se acomodan mucho más a Huxley. En otro tópico, por supuesto, harto trillado de la obra de Han, el capitalismo es para él, entonces, positividad. Positividad en el sentido de que, no de que algo sea bueno, sino de que produce realidad, liberando barreras, y nos ofrece un mundo de confort. Confort, alegría, donde entonces el dolor no está permitido, porque frena la circulación del capital el dolor. Por eso no está permitido. Quien tiene dolor no puede concentrarse en su rendimiento. Por eso está tan de moda la imposición de la resiliencia. Digamos, esto agregaría yo. O sea, haz del dolor la causa de tu recuperación para regresar más productivo. Fíjense las notas de Infobae. El caso de Pirucha que superó tal cosa y ahora es la más exitosa. O sea, es el dolor. ¿Sí? Aprendí del dolor para ser mejor ahora. O sea, siempre esto te tiene que servir para ser más exitoso, para producir más, para rendir más. Por favor, presten atención a la estructura de las notas que vemos en los principales medios de todo el mundo, diría yo incluso. Pero en Argentina es bastante curioso eso. Todo lo que duela, entonces, es malo y sospechoso. Es malo y sospechoso. La combinación, a su vez, entre esta lógica y la poca tolerancia a la frustración de enteras generaciones de cristal que no aceptan un no o un rechazo, explica buena parte de las fracturas sociales de la actualidad. Creo que todos me entienden. Por último, exento de cualquier sutileza, Han recurre nuevamente a Simone Weil, para quien el dinero, dice ella, la maquinización y el álgebra eran los tres monstruos de la civilización. Frente a ello, propone una actualización. Dice que los actuales monstruos de la civilización son el capital, la digitalización y la inteligencia artificial. Repito, capital, digitalización y la inteligencia artificial. Los grandes tres monstruos de esta época. Yo creo que aun cuando pudiera haber razones para afirmar esto, es probable que un lector exigente demande, creo yo con razón, algo más de sutileza, ¿no? Es un párrafo que me parece que no es del todo feliz. A manera de entonces de evaluación final, si ustedes me preguntan, para bien o para mal, el lector asiduo de Byung-Chul Han encontrará los tópicos de siempre, algo inevitable en un autor que, para el gusto de quien escribe, ya me habrán escuchado también decirlo alguna vez, publica más de lo debido y por ello se vuelve previsible y se repite, ¿no? De hecho, yo creo que se da con Han que pueden cambiar los objetos de sus libros, pero todos ya sabemos qué es lo que va a decir. Con todo, habría que agregar un elemento que resalta en este libro, más que en cualquier otro, me parece a mí, que es cualquier otro de él, ¿no? Digo, que es este estilo propio, que es muy, muy potente, es el de la sentencia corta, ¿no? Que lo caracteriza y que lo hace, digo, tan atractivo. Aquí conspira contra el ejercicio filosófico, especialmente cuando se acepta sin más un sinfín de afirmaciones del misticismo de Weil, ¿no? Porque la verdad que es eso, finalmente. Aun cuando no se trata de un libro académico, está claro, pero una mínima exigencia de un libro de filosofía es fundamental, dar razones, intentar justificar por qué digo algo. Cuando solo se nos ofrecen sentencias, podemos estar frente a un libro que nos conmueva, pero que se parece más a un texto religioso que a uno filosófico. Dicho esto, entonces, Han siempre estimula el pensamiento y por eso vale la pena leerlo. Incluso cuando buena parte del libro ofrece
menos preguntas filosóficas que mandamientos. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Llegamos al final del programa con algo de tiempo, cosa que no suele suceder, así que vamos a aprovecharlo. Esto es la agenda cultural, ustedes saben, yo les sugiero algunas cositas que estuve viendo, que estuve leyendo, que estuve escuchando. En este caso, le decía la semana pasada que estuve viendo bastantes películas, tantas que ya no me acuerdo cuáles vi, entonces lamentablemente me olvido de recomendarles. Pero hay una que sí que me quedó grabada y es de la cual les voy a hablar, aunque sea unos minutitos después, mírenla ustedes. Sin embargo, vamos a decirlo así, antes quiero que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración, para regalar o regalarse. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. La película en cuestión es la última de Paolo Sorrentino, que se llama La Gracia. La Gracia, ¿no? Y la vamos a escuchar después de este audio, que ustedes saben que siempre generosamente Daniel Franco ahí nos envía, de muchos amigos que además graban audios especiales para este programa, y yo siempre se los agradezco, que nos invitan a sus obras, su arte, puede ser teatro, puede ser música, puede ser cine. Así que escuchemos este minutito de invitación, tomen nota para poder ir a partir de esta semana, y luego sí les hablo de la película. Hola, quiero saludar a Dante Palma y a los oyentes de No Estoy Solo. Mi nombre es Fernando Rico, soy el director y el coautor de Muscle Talk. Muscle Talk es un unipersonal, es un biodrama, es la historia de Nicolás Littman, quien lo interpreta. Nico nos va a contar su historia con el síndrome de Tourette. Muscle Talk no cae en golpes bajos, sino en el humor y en diferentes maneras que tiene Nico de contarnos su historia desde su nacimiento hasta el día de hoy, lleno de personajes y sobre todo con mucha resiliencia. Quiero invitarlos, estamos en la pausa teatral Luis Viales 625, los días viernes a las 20:30 y los días sábados a las 18:30. Los esperamos. Pero les decía que La Gracia salió también al final del año pasado, creo que salió la película. Yo soy un fan de Sorrentino. Creo que no sé si he visto todas, pero casi todas.
Y la verdad, y miren que hay muy muy buenas, esta está, si no es la mejor, creo que está en el top 3 de su filmografía, ¿no? Pero no tengan ninguna duda, actúa casi como siempre, digamos, el gran Tony Servillo, que está espectacular. Hace de presidente, digamos, de Italia, presidente contemporáneo, que a su vez es un jurista que tiene una personalidad dubitativa, ¿no? Y que se encuentra ante la situación de tener que resolver un caso de un indulto, digamos, dos casos distintos, ¿no? de crímenes que por diversas razones le llegan a él, y la cuestión de la eutanasia. Obviamente no les voy a revelar el final, qué es lo que sucede, porque esa es la tensión que atraviesa la película, pero todo el tiempo lo cargan como eso, como un tipo, una especie de la Rúa, digamos, ¿no? Es como un tipo que no, un Alberto Fernández, que no puede decidir el buen hombre, y no puede decidir, y entonces hasta lo cargan, y él está un poco como acomplejado por esa burla que le hacen. La hija también lo presiona mucho, papá, nunca te resolves nada, bueno. Y por supuesto esto da un giro al final, ¿no? Y no digo nada más. Y a su vez este juego también de la gracia, ¿no? Es decir, la gracia, que incluso la gracia tiene que ver con el perdón. Por eso también está la cuestión del indulto ahí, ¿no? Si quien tiene la gracia, la potestad de la gracia, ese es el juego, que tiene un costado incluso hasta divino. Yo le digo, maravillosa con el estilo de él, por supuesto filmada siempre en los mejores lugares de Italia, digamos, unas imágenes extraordinarias, o sea, grandes actuaciones, pero también filosóficamente riquísima. Todo ese juego que él hace con esta cosa de la gracia, del perdón, del tipo que decide, que a su vez es incapaz de hacerlo, es fabulosa. Eso no me quiero extender porque tampoco quiero, hay elementos que son muy ricos, pero que supondría que yo revele parte de la trama. Entonces, mírenla, búsquenla. Si no la encuentran, como siempre les digo, me pueden escribir un mensaje privado, me encuentran ahí en las redes sociales, o si no me mandan un mail a danteblog@gmail.com y veo si de alguna manera me las puedo ingeniar para indicarles cómo mirarla, ¿sí? Bueno, entonces creo que no tengo más nada para decir. Los invito, por supuesto, a revisar, reescuchar el programa en el canal. Estuvo Juana Silva en la operación, el señor Juanjo Agüero en la producción. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado.